México, tierra de leyendas, historias que han vivido por generaciones y que aún nos ponen los pelos de punta. Esta noche te llevaré a conocer algunas de las más aterradoras historias que se desenvuelven por el país. Imagina caminar por un sendero oscuro y que de repente un misterioso y elegante jinete te ofrezca una fortuna. Todas las riquezas, lujos y pasiones que siempre has soñado, pero todo a un precio mortal. O mejor aún, imagina estar en un hospital y ser atendido por una enfermera con vestimenta antigua, alguien que, incluso después de su muerte, sigue cuidando pacientes. Prepárate y déjate guiar por mi voz esta noche, porque estas leyendas te harán pensar dos veces antes de caminar solo en la noche. Esto es Dark Talk. La historia del Charro Negro es una de las leyendas más fascinantes y extendidas en el folclore mexicano. Este misterioso personaje, descrito como un hombre elegante vestido de charro que cabalga por las noches en un imponente caballo negro, ha cautivado la imaginación de generaciones, especialmente las zonas rurales de México. Según la leyenda, el Charro Negro es un alma en pena, condenado a vagar por la eternidad debido a un pacto oscuro que realizó en vida. Se cuenta que el Charro Negro fue en su día un joven ambicioso que, acosado por la pobreza, hizo un pacto con el diablo a cambio de riquezas. En algunos relatos menciona que al llegar el momento de cumplir su parte del acuerdo, intentó escapar del destino que le aguardaba, pero fue inútil. Condenado por su avaricia, se transformó en una figura siniestra que aparece para tentar a los desprevenidos con promesas de fortuna y poder. En otros relatos, se dice que fue maldecido por su arrogancia y falta de compasión, después de negarse a ayudar a una mujer necesitada que resultó ser una figura sobrenatural. Se cuenta que las apariciones del Charro Negro suelen tener lugar en caminos solitarios, a las afueras de los pueblos, especialmente durante la noche. Se dice que detiene a los viajeros para ofrecerles su compañía, pero aquellos que aceptan su propuesta pronto se encuentran envueltos en una situación aterradora. Según algunos testimonios, el charro aparece montado en un caballo negro con ojos llameantes y su objetivo es llevarse el alma de quienes caen en sus redes. Algunas otras personas dicen que aquellos que logran resistir a su tentación o rechazar su oferta son abandonados a mitad del camino, pero siempre queda una sensación de amenaza en el aire y en muchas ocasiones se quedan secuelas en las personas que llegaron a tener contacto con la escalofriante entidad. La leyenda del Charro Negro no solo es la advertencia sobre los peligros de la avaricia y la ambición desmedida, sino que también refleja las tentaciones sociales e históricas de México. Se cuenta de apariciones con esta entidad desde épocas coloniales, cuando los charros eran símbolo de estatus y poder, y ha permanecido durante el tiempo para representar el peligro de buscar la prosperidad a cualquier precio. Como muchos hechos sobre pactos diabólicos, nos recuerda que las decisiones impulsivas y egoístas pueden tener consecuencias devastadoras. Esta leyenda ha persistido a lo largo de los años, manteniéndose viva tanto en las zonas rurales como en la cultura popular, ya que aunque muchos dicen ser solo una leyenda, existen testimonios donde muchas personas relatan encuentros sombríos e increíbles con este espectro. Cuenta Alberto, una persona de la zona de Apodaca, Nuevo León, que una noche tranquila en una carretera solitaria que atravesaba el campo, esta persona, cuando era joven, volvía a su casa después de una larga jornada de trabajo. Conducía su camioneta cuando, de repente, vio a lo lejos una figura oscura. A medida que se acercaba, pudo ver que era un hombre montado en un imponente caballo negro, vestido con un traje de charro, impecable, sombrero ancho y una presencia intimidante. El hombre levantó la mano como pidiendo ayuda, aunque Alberto sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Algo lo impulsó a detenerse. Cuando el jinete se acercó a la ventana del auto, su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de su sombrero, pero lo poco que este chico pudo ver lo inquietó. Unos ojos intensamente rojos que parecían penetrar su alma. El charro, con voz profunda, le ofreció grandes riquezas si accedía a hacerle un pequeño favor. La propuesta era tentadora: dinero, propiedades y todo lo que él deseara a cambio de un simple acuerdo. El joven, aún nervioso pero intrigado, pidió más detalles. El charro le sonrió revelando una dentadura perfecta pero fría. Sin embargo,
La propuesta era vaga y solo insinuaba que el charro pedía a cambio no era más que su compañía para siempre. Alberto, al escuchar esas palabras, recordó viejas historias que su abuela le había contado sobre el charro negro, un emisario del diablo que recorría los caminos ofreciendo pactos a los incautos. Sin pensarlo dos veces, de inmediato él rechazó la oferta y aceleró su camioneta. Al mirar por el retrovisor, vio cómo la figura del charro desaparecía en un remolino de viento y polvo, acompañado de un fuerte relinchido que resonó durante la noche. Al llegar al pueblo, los vecinos le contaron que no era la primera vez en que alguien contaba tener un encuentro así en esa carretera. Otros viajeros habían reportado haber visto al charro negro, siempre ofreciendo riquezas a cambio de sus almas. Algunos menos afortunados aceptaron el trato y nunca más se supo de ellos. En ese momento, Alberto agradeció su instinto y esos relatos de su abuela, y de una manera así, él agradeció el haberse negado, sabiendo que había escapado de un destino sombrío y de haber vendido su alma al espectro maldito que acecha esas carreteras. ¿Qué les ha parecido la historia del charro negro? Sin duda, una de las leyendas más conocidas y aterradoras de México. ¿Creen que solo es un mito o hay algo de verdad en esta historia? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, pero no se vayan, que la que sigue es igual de inquietante. A continuación, les contaré la leyenda de la planchada, una historia que ha estremecido a más de una generación en los hospitales. En el corazón de la Ciudad de México se encuentra el Hospital Juárez, un lugar cargado de historias que resuenan entre sus frías y silenciosas paredes. De todas las leyendas que circulan en este histórico hospital, una destaca por su mezcla de tragedia y misterio: la leyenda de la planchada. La enfermera fantasma que dicen aún camina por los pasillos en las noches más oscuras, cuidando de los pacientes más graves. A principios del siglo XX, el hospital, entonces conocido como el Hospital de San Pablo, albergaba a una joven enfermera llamada Eulalia. Era conocida por su dedicación, su trato afable y por llevar siempre su uniforme perfectamente planchado, lo que rápidamente le ganó el apodo de la planchada entre sus colegas. Eulalia era, entre muchos de los aspectos, la enfermera ideal. Trabajaba largas jornadas, siempre pendiente de sus pacientes, y era respetada por médicos y enfermeras por igual. Todo cambió cuando Eulalia conoció a Joaquín, un joven médico recién llegado al hospital. Era carismático, ambicioso y rápidamente se ganó el afecto de muchos, incluida Eulalia, quien no tardó en enamorarse profundamente de él. El joven médico, consciente de los sentimientos de la enfermera, jugó con sus emociones, prometiéndole amor y matrimonio. Ella creyó cada palabra ilusionada por la idea de un futuro juntos. Sin embargo, la verdad era mucho más cruel. Joaquín, sin aviso previo, desapareció de la vida de Eulalia días después. Descubrió la devastadora noticia de que Joaquín no solo la había abandonado, sino que se había casado con otra mujer. La traición fue un golpe brutal para Eulalia, quien, incapaz de soportar el dolor, cayó en una profunda depresión. El sufrimiento de Eulalia comenzó a afectar a su trabajo. Lo que antes era una enfermera eficiente y dedicada, se convirtió en una sombra de lo que ella había sido. Su capacidad para cuidar a los pacientes se vio mermada, y sus negligencias comenzaron a tener consecuencias fatales. Se cuenta que, debido a su distracción y descuido, varios pacientes perdieron la vida bajo su cuidado. Consumida por la culpa, Eulalia se fue apagando poco a poco, siendo incapaz de reconciliar su dolor personal con la responsabilidad de su trabajo. La leyenda dice que, eventualmente, la tristeza y la culpa llevaron a Eulalia a enfermar gravemente, falleciendo en el mismo hospital donde ella había trabajado durante años. Se dice que en su lecho de muerte rogó por el perdón de aquellos pacientes a los que les había fallado, arrepintiéndose profundamente por los errores que cometió debido a su quebranto emocional. Poco después de su muerte, comenzaron a surgir los primeros testimonios de pacientes que afirmaban haber sido atendidos por una enfermera de apariencia extraña, que vestía un uniforme antiguo, perfectamente almidonado, que ya no era común entre las enfermeras modernas. Algunos la describían como una mujer alta y delgada, con el cabello recogido y una expresión tranquila y serena. Uno de los relatos más antiguos proviene de un paciente que se encontraba en un estado crítico. Relató que, durante la noche, sintió que alguien le colocaba una mano en la frente, una mano fría pero reconfortante. Al abrir los ojos, vio a una mujer rubia, con un uniforme impecablemente planchado.
ajustando el suero junto a su cama. A la mañana siguiente, el paciente comentó la visita de la enfermera, pero las demás enfermeras del turno le aseguraron que nadie había estado en la habitación esa noche. Este no sería el único testimonio. A lo largo de los años, cientos de pacientes reportaron experiencias similares. Algunos decían haber sido atendidos por una enfermera que les administraba medicamentos o les acomodaba el suero, mientras que otros mencionaban haber recibido palabras de consuelo en momentos de gran angustia. Uno de los testimonios más impactantes proviene de Carmen Pérez, una enfermera retirada que trabajó en el Hospital Juárez durante más de 3 décadas. Carmen, quien siempre se mostró escéptica respecto a lo sobrenatural, vivió una experiencia que la marcó para siempre según su relato. Era una noche de esas largas y silenciosas. Estaba revisando a un paciente cuando, al mirar al fondo del pasillo, vi a una enfermera. Lo que me llamó la atención fue su uniforme. Parecía sacado de otra época. Al acercarme para preguntarle si necesitaba algo, simplemente ella desapareció. Más tarde, una paciente me dijo que una enfermera ya le había dado su medicación. Lo extraño fue que no había ninguna otra enfermera trabajando esa noche más que yo. Otro relato es el de Raúl Gómez, un paciente que estuvo ingresado tras una operación de alto riesgo. Una noche, mientras se encontraba solo en su habitación, vio a una mujer acercarse a su cama. Llevaba un uniforme perfectamente planchado y su rostro mostraba una expresión de calma. Con voz suave, le aseguró que todo estaría bien. Revisó su suero y se marchó sin hacer ruido. A la mañana siguiente, Raúl quiso agradecerle su visita a las enfermeras del turno, pero ninguna de ellas sabía a quién se referían. Al día de hoy, el Hospital Juárez sigue siendo escenario de reportes sobre encuentros con esta enigmática figura. Mientras algunos trabajadores del hospital prefieren no hablar del tema, otros no ocultan el respeto y temor que sienten al recordar los relatos sobre la planchada. Pacientes y personal han comentado que, en los momentos más tranquilos de la noche, se escuchan pasos en los pasillos vacíos y una extraña sensación de ser observados. En ocasiones, aquellos pacientes que están más graves o sin ninguna familia cercana afirman haber sido consolados por una enfermera de rostro amable y un uniforme inmaculado. El mito de la planchada ha crecido con el paso de los años, y aunque no hay pruebas tangibles de su existencia, la leyenda ha dejado una huella profunda en todos aquellos que han pasado por el Hospital Juárez. En un lugar donde tantas vidas empiezan y terminan, no es difícil imaginar que algunas almas, como la de Eulalia, aún tienen asuntos pendientes. Antes de continuar, quiero tomarme un momento para agradecerte a ti por ser de esa pequeña parte que se quedan hasta esta parte del episodio. Si te están gustando estas leyendas y quieres seguir explorando más historias escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, así no te perderás ninguno de los próximos episodios. Tu apoyo es muy importante y de mucha ayuda para que este proyecto siga creciendo. Ahora vamos con una última historia aquí en Dark Talk. El Casino del Diablo. Dicen que hace muchos años, en Hermosillo, Sonora, había un lugar conocido por las fiestas más elegantes de la ciudad, el Country Club. Era un lugar en donde todo aquel que quería destacar debía de estar allí. Y en la víspera de Año Nuevo de 1950, el ambiente estaba especialmente eléctrico. Todos querían bailar, disfrutar y despedir al año a lo grande. Entre los que querían brillar esa noche estaba Linda, una joven de apenas 16 años. Ella tenía todo listo para la fiesta, un vestido nuevo y un cabello perfecto. Solo había un pequeño detalle. Su mamá estaba enferma y no quería que Linda saliera. «Quédate conmigo esta noche, hija», le rogó, pero Linda, con toda la rebeldía de la juventud, decidió no hacer caso. Escapó por la ventana sin saber que esa decisión cambiaría su vida para siempre. La chica llegó al lugar donde se estaba llevando a cabo esa magnífica fiesta. El salón estaba lleno de luces y música. Linda entró al lugar como si fuera la reina de la noche. Los chicos no dejaban de mirarla y muchos la invitaron a bailar, pero ella los rechazó a todos, esperando algo diferente. De pronto, un joven que no parecía de este mundo, con un porte impresionante y una elegancia que no se veía todos los días, se le acercó. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Linda lo vio y con una voz suave el chico le dijo: «¿Bailas conmigo?». Linda, que no tenía miedo a nada, aceptó sin dudarlo, y fue ahí cuando comenzó lo extraño. Al principio, el baile era perfecto, la música, la risa, los invitados, todo parecía ir de maravilla, pero conforme avanzaba la noche,
El aire del salón se volvió denso, como si algo invisible lo estuviera contaminando. Linda notó que la mano del joven, con el que bailaba, estaba quemando su piel, pero trató de ignorarlo. Fue entonces cuando percibió un olor a azufre, ese tipo de olor que te hace saber que algo no está bien. Trató de soltarse, pero él la sostuvo más fuerte. De repente, sus ojos cambiaron de ser cautivadores, pasaron a ser oscuros y crueles. Cuando miró hacia abajo, vio algo que le congeló el alma. El joven tenía una pata de cabra y una pata de gallo. Linda intentó gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. El miedo la paralizó. El salón, antes lleno de risas, comenzó a llenarse de gritos. El fuego apareció de la nada, consumiendo el lugar. Los invitados corrían desesperados buscando una salida que parecía no existir. Linda no podía moverse, atrapada en los brazos de esa criatura. Mientras el calor la sofocaba, el diablo la miraba, con esa sonrisa sádica que parecía disfrutar de su sufrimiento. Fue cuando entonces el joven, o mejor dicho, el diablo, desapareció entre las llamas. Linda perdió el conocimiento. ¿Qué pasó después? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que fue llevado al hospital, pero otros aseguran que nunca volvió a ser la misma. Algunos incluso creen que el diablo se la llevó consigo. Esa noche, el casino ardió hasta los cimientos y jamás volvió a abrir sus puertas. Hoy en día, las ruinas del Casino del Diablo, como lo llaman ahora, son un lugar donde pocos se atreven a visitar. La gente dice que si te acercas demasiado, especialmente en las vísperas de Año Nuevo, puedes escuchar la música de la orquesta, ver sombras danzando y sentir el calor de las llamas que aún parecen arder en el aire. Los más valientes afirman haber visto a una joven mirando desde la ventana rota, atrapada entre ese mundo y el otro. Pero cuidado, dicen que si rondas el lugar durante las noches cercanas a Halloween, puedes llegar a escuchar en el silencio de la noche unas pisadas, pero no cualquier pisadas. Pareciera ser como si un animal estuviera ahí, dando sus fuertes y escalofriantes pasos. Se dice que es el diablo, con su pata de gallo y su pata de cabra, recordando una y otra vez esa fatídica noche, haciendo así vivir en un eterno castigo a la joven Linda. Otros más dicen que solo es él buscando a su próxima víctima. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por estas aterradoras leyendas mexicanas. Espero que hayan disfrutado de cada historia tanto como yo al contarla. Recuerden que si les gustó el episodio, pueden seguirnos en todas nuestras plataformas como YouTube, Spotify y todas las demás plataformas y redes sociales. Nos pueden encontrar como Dark Tag Podcast y así estar al tanto de las actualizaciones para no perderse de los próximos episodios. También me gustaría que hiciéramos una dinámica. Déjenme en los comentarios cuál de estas leyendas les impresionó más o si conocen otras historias que quisieran escuchar. Pueden mandarnos su historia para ser contada al correo podcastdarktag@gmail.com o contactarnos por cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro y nos vemos en el próximo episodio. Chao.